Saludos amigos y amigas de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Nuevamente reiteramos las gracias a todos ustedes por tenernos en sus hogares. Gracias nueva vez. Señores, y estamos frente a un fenómeno natural. Se trata pues del ciclón Isaías. Está en territorio dominicano. Ahí tenemos, ¿verdad?, en el mapa como el COE pone las provincias que están en amarillo, en verde y en rojo. Y la que tenemos en rojo ahí está desde la Isla Beata, la provincia de Altagracia, Higüey, ¿verdad?, la provincia de San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, con sus diferentes municipios, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, ¿verdad?, Boca Chica, San Luis, Guerra, también la provincia San Cristóbal. Son las 5 provincias que están en alerta roja, lo que quiere decir que en esa provincia el huracán o el ciclón, más bien que se ha convertido ya en una tormenta tropical de mucha agua, va a traer pues abundantes lluvias para todas esas provincias principalmente. De manera que ya estamos metidos, ¿verdad?, en este fenómeno natural que por supuesto ya estamos en la temporada ciclónica y por eso estamos metidos ahí en ese fenómeno natural que es el ciclón Isaías, que se ha degradado en tormenta tropical y que nos va a traer mucha agua, que la necesitamos. Sí, señor, eso es lo que necesitamos, mucha agua, porque no podemos ser más abatidos de lo que hemos sido en estos últimos meses. Tenemos 5 meses padeciendo del coronavirus, ¿verdad? Y ha sido bastante duro para la República Dominicana. Y tal como lo dice el titular del periódico vespertino, El Nacional, el COVID sin freno en República Dominicana. ¿Usted ha visto un carro sin freno? Bueno, pues así está el COVID en la República Dominicana. Ya no son 64.000, no, son 66.182 contagiados, más de 123 muertos. Y así sucesivamente, señores. Hemos sido duramente golpeados por este fenómeno, este virus, este fenómeno de salud que nos ha afectado. Pero no solamente la República Dominicana que ha sido afectado por el COVID y que el COVID no cede, no, ha sido el mundo.
que ha sido impactado. Miren, ya van 16.500.000 personas infectadas en todo el mundo. Y tenemos 656.000 656.000 muertes a nivel mundial. Y como ustedes saben, de todo eso, las Américas aporta una gran cantidad. De los infectados, de los 16.5 millones de infectados, América, entre Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica, tenemos 8.800.000, sí, casi 9 millones de infectados. Sí, el 50% de los infectados y de los fallecidos se encuentran en las Américas. Y ya usted sabe que en Latinoamérica, bueno, ya está Brasil, en Latinoamérica es la cabeza número 1, seguido por Perú, por Chile y por México, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues ya no es Nueva York el principal estado que está afectado por el coronavirus, sino que es el estado de California, seguido por Miami, que se han convertido ya en los principales focos de infección del coronavirus. De manera que ha impactado de una forma dramática, si se quiere, en todos estos países. Ahora, cuando nos vamos a la República Dominicana, señores, como lo dice el titular del periódico, el COVID sin freno en República Dominicana. Ya el promedio de muertes diarias oscila entre 19, 22, 24. Los hospitales al borde del colapso. En Santiago ya han dicho que no tienen capacidad para albergar más casos de COVID. 4 centros hospitalarios y centros privados en Santiago han dicho que no tienen ya capacidad para albergar casos de COVID. Y aquí en el Gran Santo Domingo, la ocupación de la sala de intensivo sobrepasaba ya el 93, 94%. Lo que quiere decir que estamos en una situación bien difícil. Bien difícil con el asunto del COVID. Hay tan difícil que los médicos se están planteando incluso cambiar el protocolo. Hay propuesta concreta de médicos que plantean el cambio del protocolo. ¿Por qué? Bueno, porque el protocolo que se ha seguido no ha sido un protocolo unificado, único, sino que se atiende a como entienda el galeno que debe atender el caso, ya meritado por la experiencia ya que se tiene de varios meses de que ese protocolo sea modificado. Y es por eso que ante la crítica situación que vive el país por la pandemia, se hace urgente que al menos 2 sociedades especializadas de COVID-19
preparen un protocolo para tratar a los pacientes afectados por la enfermedad viral respiratoria. Ese llamado lo formularon los doctores Zenia Castillo y Carlos Manuel Pineda, quienes consideran que la iniciativa para el protocolo podría ser iniciativa de las sociedades de neumonología, de medicina interna y cardiología. También, ahí se están planteando que esas tres sociedades, neumonología, medicina interna y cardiología, preparen un protocolo para atender los casos de los pacientes afectados del COVID. Porque dicen ellos que la tasa de muertes en el país es muy alta. Señores, estamos hablando de que nosotros superamos los 1.100 y tanto. Sí, nosotros estamos metidos ya casi en los 1.200 fallecidos. Y para un país como el nuestro es una cantidad muy elevada de fallecimientos. Encabezamos el Caribe en fallecimientos e infectados. Una situación muy dramática. Entonces, esa sociedad, esos galenos, esos científicos están planteando que hay que cambiar el protocolo para ver si se salva más vidas. Y miren que están incluyendo aquí cardiología, que están incluyendo aquí medicina interna, ¿verdad? Y que están incluyendo aquí neumólogos, es decir, lo que tiene que ver con los especialistas de los pulmones. ¿Por qué? Bueno, porque esas tres dolencias son las que más han aparecido. Por lo general, el paciente que cae en cuidados intensivos tiene otra dolencia. Tiene otra dolencia, que puede ser cardíaca, en algunos casos, puede ser de presión alta, puede ser de diabetes, en fin. Y por eso se está planteando que esos diversos sectores establezcan el protocolo. Pero la verdad es que la situación sigue siendo crítica en el país. Hay un anuncio esperanzador, ese que acaba de hacer el presidente electo Luis Abinader, en el sentido que una de las cosas que va a hacer de inmediato, probablemente antes de que asuma la presidencia de la República, es ponerse de acuerdo con todos los sectores sociales, políticos, para trazar un plan nacional de enfrentar el COVID y de enfrentar la situación económica por la que atraviesa el país. Entonces digo que es esperanzador ese anuncio porque lo está haciendo el presidente electo. Y con todas las energías que él va a asumir la presidencia de la República, toda esa energía debe ser puesta, y creo que así será, al servicio del país. Y precisamente lo que le habíamos reclamado al gobierno saliente desde que empezó la pandemia en el país era precisamente de que tratara de llegar a acuerdo con todos los sectores políticos, sociales, para enfrentar esta pandemia. No se hizo caso, el gobierno entendió que podía por sí solo enfrentar la pandemia, había un problema político por el medio, electoral. Bueno, ahí están los resultados, ¿verdad? La pandemia no tiene freno. La pandemia en el país es como un vehículo, un carro sin freno, que no hay quien lo detenga. Pero
el concurso de todos los sectores de la sociedad sí puede detener la pandemia, sí se puede trazar una política única, unificada, así como están planteando esos científicos, médicos, de cambiar el protocolo, ¿eh? Para usar un protocolo unificado que incluya neumólogo, que incluya cardiólogo, que incluya internista, así como están planteando esos científicos, que se elabore un nuevo protocolo para salvar vidas. Asimismo, la sociedad unida en su conjunto puede salvar muchas vidas. Entonces, es de esperar que se integren todos los sectores. Por ejemplo, no se explica cómo estas diferentes sociedades que he mencionado, de galenos, no está en una comisión de alto nivel para enfrentar el COVID. No se explica cómo el Colegio Médico no está en una comisión de alto nivel para enfrentar el coronavirus. No se explica cómo la sociedad de epidemiólogos no está incluida en una comisión de alto nivel para enfrentar el COVID. No se explica cómo sociedades, por ejemplo, de Galeno, sociedades científicas. Aquí tenemos sociedades de medicina crítica. ¿Ustedes están oyendo? Aquí hay sociedades de Galeno de medicina crítica. Entonces no se explica cómo todo ese conjunto de talento dominicano no está integrado en la lucha contra el virus, el coronavirus, contra esta pandemia. De manera que hay que ver con buenos ojos ese anuncio del presidente electo, Luis Abinader, de que va a solicitar el concurso de todos los actores de la sociedad dominicana para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Solamente así será posible que podamos, pues, salir adelante. Solamente así será posible salir adelante ante este fenómeno que abate al mundo entero. Señora Ann, y entonces, dígame usted. Por ejemplo, si el auto tuyo falla, ¿a dónde lo llevas? Se supone que al mecánico. Claro. Entonces, de lo que se trata es una cuestión de salud. ¿Dónde quiénes deben estar? Los que saben de la salud. Como tú acabas de mencionar, los especialistas, todo el personal de salud que tiene que ver con el área. Y me da la impresión que como que República Dominicana pecó al no darle la preeminencia a que todos los sectores que podían aportar, que podían poner un granito de arena para que la República Dominicana pudiera sobrellevar de una manera más eficaz la pandemia. Ahí yo creo que Dominicana se ponchó, porque desde el principio se estuvo hablando de todos los sectores que estaban aportando ideas, pero aquí no se hizo caso, honestamente. Pienso que como que si se estaba jugando al gato y al ratón, a que yo puedo hacerlo sin el concurso de los demás, cuando el problema no era de un sector, el problema no tenía o no tiene sectores elegidos, ni edades elegidas, no tiene género elegido, no tiene en absoluto diferencia, ni rico ni pobre, ni blancos,
ni oscuros, ni amarillos. No, 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 no. Pienso, por lo tanto, que desde un principio aquí debió permitirse o aceptarse la opinión de todos los sectores de la sociedad, sean empresarios, sean políticos, sean organizaciones de la sociedad civil, sean organizaciones profesionales, pero no, parece que jugamos. Y ahora, luego de que se hizo una apertura, se comprobó que no se estaba actuando de acuerdo a lo que las circunstancias a nivel nacional y a nivel mundial están exigiendo, que es la participación y una acción mancomunada. Por eso ahora por días, en estos tiempos, los muertos pueden calcularse por decenas. Por día, 24, 19, 20 y tanto, Sí, etcétera. el promedio está entre 19 y 24. Ajá. Entonces yo no creo que ante una situación como esta, porque por ejemplo no es lo mismo tú crear una política desde el punto de vista de lo que cree el partido X o tal, o desde el punto de vista del concepto del que gobierna, no, porque no es una cuestión muy particular, es una cuestión sumamente general del país, en este caso particular nuestro como nación. Y ahí fue que honestamente yo no vi ese ánimo de que se participara o se buscara la participación de todos para buscar la solución entre todos y que se amenguara la catástrofe. Que lo sufren, ¿sabe quiénes lo sufren? Los que menos pueden siempre. Así es. Aunque no tiene bandería esta crisis humanitaria. Señores, vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Estamos en un periodo de transición
Ya apenas faltan 20 y tantos días para que se produzca el traspaso de mando del gobierno del presidente Danilo Medina al gobierno que va a presidir el presidente Luis Abinader. En el periodo de transición se pueden hacer cosas y hay límite para hacer otras cosas. Usted en un periodo de transición, claro, debe hacer lo que está haciendo, bueno, lo que está haciendo el gobierno, inaugurando cerca de 300 obras que tiene pendiente ya supuestamente en la fase de terminación. Usted puede inaugurar todas esas obras, claro, son obras suyas y las va a dejar en funcionamiento. Por ejemplo, el presidente está inaugurando una gran cantidad de escuelas, no la inaugura toda al mismo por separado, sino que la inaugura simultáneamente. Inaugura una y con esa inaugura 10, 12 escuelas, centros escolares, perfecto. El presidente acaba de inaugurar edificios de Infotec, carretera, etcétera. En el día de ayer inauguró su obra cumbre, como le han dicho, que es la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, que por cierto, en la víspera y en la posterior a la inauguración no han dado tanda de apagones. No han dado tanda de apagones, que no se explica, es verdad. Inaugurando una termoeléctrica que va a aportar más de 700 megavatios al sistema, no están dando esa tanda de apagones, pero bueno, nos la están dando. Entonces, lo que quiero decir, un gobierno que ya se va, que le quedan pocos días para entregar la rienda del Estado Dominicano, puede hacer ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué no se puede embarcar un gobierno que va a entregar? No se puede embarcar en hacer proyectos, megaproyectos, para dejárselo a otro gobierno, sin saber si el otro gobierno le interesa o no hacer ese proyecto. Eso no. O en producir ascenso kilométrico, vía rápida de militares violando la ley orgánica, o del Ministerio Público violando la ley que constituye el Ministerio Público. En fin, todo ese tipo de cosas no se pueden hacer. Todo ese tipo de cosas no se pueden hacer. Buenas. Y buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, los televidentes. Pero ese es Julio César. Oh. Pero Julio, dígame, ¿cómo usted está? Julio. Estamos bien. Mire, ¿Ustedes cómo están? Adán está aquí, los amigos televidentes creían que Adán había desertado del programa. Yo dije, no ha desertado, él está ahí todavía. Tú sabes que la gente a veces se desliza hablando, ¿verdad? No es un hombre de desertar. Gracias, Julio. Un saludo a ti y a los tuyos. Gracias. Julio, bueno, estaba haciendo un comentario acerca del proceso de transición, ¿verdad? Sí. Y resulta que yo estaba diciendo, hay cosas, en un proceso de transición ya con pocos días, hay cosas que un gobierno puede hacer, el gobierno saliente que puede hacer, y otra cosa que no puede hacer, que tiene límite. Claro. Yo decía, bueno, la inauguración que el presidente está haciendo, son más de 300 obras que el presidente está inaugurando, perfecto, eso está bien, todos los días hay una inauguración, eso está maravilloso, yo lo veo muy bien, que inaugure sus obras. Ahora, hay cosas que no puede hacer. ¿Cómo qué? ¿Cómo autorizar el aeropuerto de Bávaro? Exactamente. Eso no se puede hacer. Incluso Julio, yo tengo aquí un reporte de la asociación, de la Unión de Profesionales de Controladores Aéreos Dominicanos, que dice que ese aeropuerto podría constituir
un peligro para su trabajo. Oye, eso. Para los controladores podría ser un peligro ese aeropuerto por la cercanía, porque ahí tenemos el aeropuerto de La Romana, tenemos el aeropuerto de Punta Cana y ahora le agregan a menos de 18 kilómetros otro aeropuerto internacional. ¿Tú me estás entendiendo? Esas cosas no se pueden hacer, como tampoco se pueden hacer ascensos de generales así a la carrera, No. violando la ley orgánica de la Fuerza Armada. Mira, Tomás y a los amigos televidentes, yo pienso que hay que ver donde hace frontera la ley y la prudencia. Y entonces establecer ese marco. Bueno, tú puedes decir, ok, yo estoy facultado por las leyes para hacer esto, pero tengo una alta cuota de prudencia que me impiden a mí hacer un acto que pueda ser cuestionado después. ¿Por qué? Porque entonces viene el cuestionamiento, pero ven acá, y 8 años no fueron suficientes para arreglar la carga en el camino. Eso es uno de los cuestionamientos. Entonces, no dio tiempo para que se aplicara ese tipo. Siempre van a quedar cosas que no se hacen en todos los gobiernos, pero hacer cosas que pueden rozar con las leyes, que incluso se vea desde lejos que una imprudencia institucional, se da entonces la idea a la gente de que, oye, pero esto me resulta sospechoso, altamente sospechoso me resulta esto de que se esté haciendo, porque un aeropuerto, la Asociación de Controladores Aéreos, personas que conocen a pie juntilla cuál es el perímetro de la distancia con que se debe hacer un aeropuerto. Cuando no, pero esto constituye un peligro, esto puede ser un desastre, además eso puede disminuir la llegada de vuelo a la República Dominicana. ¿Por qué? Oye, no, porque es que en los cielos no están controlados, que si hay un descontrol en los cielos, en consecuencia yo no voy a arriesgarme a un destino que tenga esas dificultades. Entonces, por eso que yo te digo, esa línea fina que hay que caminar entre la ley y la prudencia, que a veces mucha gente no entiende y creen que todo lo puede, que el poder se puede llevar por delante a todo el mundo, para después pararse en una esquina y decir, sí, yo hice esto porque estaba autorizado. ¿Estaba autorizado de qué? Entonces, yo creo que realmente, igual que la mayoría de la población entiende, que hay cosas que si no se terminaron en 8 años, no es posible que se hagan a una prisa con una alta dosis de sospecha. Entonces, así no se puede entonces establecer el derecho. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo de que la prudencia manda unos límites, es decir, no, espérese, usted no puede estar haciendo unos ascensos que están desprovistos de todo tipo de escalafón, de todo tipo de evaluación, porque hay una cantidad de oficiales esperando ahí de academia que quieren que lo ascienda. Entonces usted quiere ascender a otro, coger por los moños, ven tú, que tú eres de los nuestros, así no. Se le hace un flaco daño a la institucional del país y se le hace realmente un gran daño al país en sentido general. Entonces yo creo que esa prisa va a tener un costo político. Y pienso yo, Julio, que vas a tener costo económico. También. Porque en el momento que se indague la pertinencia o no del establecimiento de un aeropuerto internacional a escasa distancia, a escasos kilómetros de otro aeropuerto internacional, es probable que la inversión que ya se hizo en ese terreno van a tener que echarla para atrás y van a tener que tenerla como perdida. Eso desde el punto de vista personal o del grupo que está en el ambiente. Ahora, ¿qué es lo que hay que visualizar? ¿Por qué salir a esa velocidad en últimos días de terminar el gobierno con una obra que no es una obra de que te voy a regalar una funda de arroz, que eso se hace al cruzar de una calle a otra, o una disposición menuda? Lo que quiero plantear es que hay que visualizar quiénes son los que están entonces detrás de este proyecto, porque hacerlo aprobarlo ahí a última hora, a última hora del gobierno, es porque hay que ver cuáles son los intereses que hay ahí, cuáles son las personas, los nombres, los apellidos de los que están involucrados. Porque, óigame,
digamos, digamos que haya una crisis. Eso es para favorecer un grupo económico. Ahora hay que ver quiénes también están ahí. Sí, cuáles actores políticos están ahí. No solamente el grupo económico, correcto, o los grupos económicos, sino quiénes están relacionados directa o indirectamente con esos grupos económicos. Eso por un lado, porque hay apellidos, hay que averiguarlo. Exacto. Pero además, vamos a suponer que haya una crisis en el aeropuerto más cercano, Sí. que es el de Punta Cana. Y los aviones que tienen que aterrizar en esos momentos tienen que quedarse en el aire dando vuelta. Sí, exacto. Tienen que quedarse en el aire dando vuelta. Y supongamos que por la misma crisis, los del nuevo aeropuerto, si se lleva a ejecución, también tienen crisis, también tienen que quedarse dando vuelta en el aire. Entonces habrá una sobrepoblación aérea en espacio muy escaso, lo que quiere decir que podría traer una crisis inevitablemente futura. Mira cómo dice, oye cómo dice la Asociación de Controladores. Dice eso representa, la construcción de ese posible aeropuerto representaría conflictos de tránsito aéreo y un peligro de operaciones en el país. Pero es que la torre de control de cada uno podrían tener interferencia, o los aviones podrían recibir señales del aeropuerto que no es, de la torre de control que no es, Sí, exacto. por cuestiones de señales, simple y llanamente. Bueno, en sentido general, entonces, si el gobierno... Pero déjame terminar esta idea para concluirla, Tomás y Julio, amigos televidentes. Es que el tema fundamental es que al finalizar un gobierno, que son 17 días lo que quedan, menos 16 días y horas, que inicie obras de magnitud, mega obras, porque un aeropuerto no es, reitero, no es la entrada de un auto a una casa, no es una marquesina que se está haciendo, es un aeropuerto internacional. es correctísimo, entonces es una mega obra. Entonces no es posible a 17, a 20 días, que fue que lo decretaron, que inicien esa obra. Oye, Dan, te cierro este punto con un ejemplo doméstico. Esta pareja que tiene 8 años de casado, a los 3 meses la mujer le dice al hombre, tú te vas, y entonces el hombre comienza a llevarle flores. Oye esto, el hombre comienza a llevarle flores, pero acá, y en 8 años, ahora que te llegue y tú me traes flores, entonces, ¿a dónde estaba tu sensibilidad? Entonces, tú trasladas ese ejemplo doméstico a lo que está pasando en términos institucionales y tú te das cuenta por qué esa prisa de los ascensos sin mérito, sin escalafón. Eso es un riesgo y debilitar la democracia. Eso es poner al gobierno que venga en la encrucijada de o ponerlo en retiro o, por decreto también, retirarle el rango. Entonces eso pone una especie de crisis institucional y de matices políticos producto de una acción tomada a la velocidad al término de un gobierno. Bueno, ya el gobierno entrante ha dicho, por boca de voces autorizadas, que el presidente Abinader revisará decisiones que se tomen durante la transición. Y eso era lo que había que evitar, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que se hace en Para una preservar transición? la institucionalidad del país. ¿Tú sabes qué es lo que se hace en un gobierno, en un periodo de transición? Que el gobierno saliente va poniendo todo en orden para entregarle a los nuevos inquilinos. Ahí es que debe Pero y en el caso de ahora que estamos en crisis, medio de una pandemia de darle salud, seguimiento a eso. no, hacer todo lo relativo a llevar por buen término el control de esa pandemia. Sí, ahí se agrega, Tomás, el que un gobierno en el periodo de transición lo que hace son las cosas para que el país se mantenga funcionando, para que el Estado ejecute lo que hace que funcione el Estado dominicano. No puede hacer cosas que transgredan el periodo para el cual fue electo y el que está terminado. Parece que en un futuro va a haber que legislar sobre ese asunto. Sobre el periodo de transición. Cuando comienza el periodo de transición, son 90 días. Bueno, pero en estos 90 días, le el corresponde gobierno esto. le corresponde esto. Exactamente. Terminar sus obras, que diablos, pero no puede iniciar ningún proyecto, no puede hacer no puede hacer esto, no puede. Todo eso tiene Por ejemplo, perdón Julio, en enero de cada año, por cuestiones presupuestarias, el Estado Dominicano lo que hace es que funcionan todas las instituciones en las cuestiones vitales.
pero no hay absolutamente nada aplicado a lo que serían nuevas cuestiones. Eso es en el macro presupuesto de cada nación y en el mes de enero. Pero a partir ya de la segunda quincena de febrero empiezan a ejecutarse cuestiones, en este caso el gobierno ya en transición, en el periodo de transición, no puede ejecutar nada que no sea darle mantenimiento al Estado Dominicano, nada más. Correcto. La prisa es mala consejera donde quiera que se manifieste. Donde quiera. Y cuando saque el hocico en el área institucional, pues mire, es más peligroso todavía. Peor. Porque ahí no se está hablando de jugada de dominó, estamos hablando de lo que es el fortalecimiento de las instituciones y las leyes del país. Si saca el hocico, Bueno, ahora si que saca el estamos- hocico, Julio, es como si hubiera una sierra eléctrica permanente. Ahora que Julio mencionó esa palabra, fortalecimiento institucional del país, tenemos el tema de la calidad de la democracia en República Dominicana. Precisamente en este proceso electoral, si una cosa tuvo en cuenta el pueblo dominicano, era de que tenía que reforzar la democracia, porque lamentablemente habían habían activos que ponían en peligro esa democracia. Y por eso es la decisión del pueblo dominicano, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? Miren, se han dado situaciones, nuestra democracia necesita ser fortalecida en muchos aspectos, en el aspecto electoral, por ejemplo, ¿cómo se explica que un partido que saca senadores o senador que saca diputados pierda, por ejemplo, la personería jurídica? Como lo contempla la ley, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral. Sí, cuando la recurran al constitucional, la va a tumbar. Oye, que ya le ha tumbado muchísimos artículos. Entonces, esa ley debe de ser ajustada a lo que es la democracia dominicana en el día de hoy, porque no se explica que un partido teniendo representación congresional pierda su personería jurídica. Eso no es posible, ¿verdad? Pues entonces va a tener senadores en el Senado de la República, que es uno de los más altos órganos legislativos, y no va a poder entonces tener representación legal. ¿Cómo es eso? Sí, es una contradicción. Es una contradicción, ¿verdad? Una contradicción. Cuando tú vas, estoy en el proceso electoral, cuando tú te vas a la aplicación del famoso método de Home, te encuentras que un partido que ha obtenido la mayoría de votos en una candidatura, la puede perder por el método de Home. Ahí la tuvo al perder Alianza País con Horacio Álvarez, creo que se llama ese joven, que fue el que más votos sacó en su circunscripción y tuvo al perder la candidatura. Pero cuando usted se va a la candidatura a los diputados nacionales, señores, los diputados nacionales quedan los grandes partidos con ellos, cuando debería de ser los diputados nacionales, el espíritu es de que los diputados nacionales sean para los partidos minoritarios. Para que resumiendo todos los votos del Nacional... Claro, los puedan partidos tener- más minoritarios Sí. que no pueden por circunscripción obtener O por- un diputado o por provincia o tener un diputado que lo tengan por la acumulación de votos. Pero resulta que entonces se lo llevan los partidos grandes. Se lo lleva adelante, claro. Entonces ahí, por ejemplo, debiera decirse, no, los partidos que tienen derecho a optar por el diputado nacional son aquellos que saquen menos del 5%, por ejemplo. Digo yo, ¿verdad? Entonces, Mira, lo que yo creo que debe hacer el Congreso, que va a estar bien equilibrado, es tomar esa ley en una comisión para revisar punto por punto todas esas lagunas que se hicieron con la intención de perjudicar a terceros, ¿tú entiendes? Y entonces, porque la democracia no es una retórica, no es un discurso, la democracia tiene que verse en el día a día cuando tú estás agarrado a la ley sustantiva que es la Constitución de la República. Es decir, mira acá, yo soy demócrata para una cosa, pero tengo tigueraje para otra. Así no. Espera acá, o
tigueraje como una doctrina de su accionar público. Julio, ¿tú recuerdas que se decía hasta hace poco que en el aspecto institucional el país avanzó mucho en cuestiones de 15 años atrás? Pero sucede que con 2 o 3 meses o quizá un año atrás, con esas dos leyes, institucionalmente, legalmente, el país se volvió un arroz con mango. Por eso estoy de acuerdo contigo que con un Congreso que vamos a tener ahora representativo, en el sentido de que no habrá una fuerza hegemónica en los dos hemiciclos, debe abocarse con seriedad a discutir esta ley, porque el hecho, como dijo Tomás, de que el Tribunal Constitucional tuvo que sacar muchos baches de esta ley, producto de precisamente del lío que se armó con la misma, el propósito, o los propósitos que se armó con la misma. Entonces yo pienso que es correcto que este Congreso debe abocarse de una manera tranquila, sensata, de una manera con visión de futuro y de institucionalizar lo que es el proceso democrático electoral de República Dominicana, de darle una mejor base de sustentación. Porque incluso esas dos leyes tenían vagando en el Senado años largos. Claro. Y entonces la sacaron fue como quien dice, sancochada. La ley de partidos políticos, agrupaciones, duró cerca de 20 años en el Congreso. Entonces ahora, precisamente por ese ejemplo de tanto tiempo que tenía esa ley dando vuelta, debes de una manera muy sensata, de una manera ecuánime, pero con una cuestión de que participe todo el endamiaje político de República Dominicana. ¿Tú te recuerdas cuando se creó la Constitución de 2010? Con una participación de todo el mundo. Claro. Así creo que debe de participarse en esta remodelación de esta ley, revisión de esta ley. Enseñarle a los sectores que todavía creen que la democracia es tramposería. Correcto, hay que erradicar eso, de la tramposería, la democracia. Hay que decirle, mire, si en democracia usted sacó un voto más que el otro, usted está legítimamente elegido. Pero venga acá, pero así no. Entonces yo creo que el país tiene que enrumbarse por un carril, por un camino de fortalecimiento de sus instituciones. Y todo aquel que ose con intentar agredir la Constitución, realmente echarlo a un lado, porque el país no puede vivir de sobresalto. Mira, mucho daño. Mira, por ejemplo, Julio, en estos días, a propósito de esta ley y a propósito del proceso electoral último recién pasado, hubieron 2 jóvenes que fueron inculpados, uno en Santiago y uno aquí en la capital, porque hicieron fraudes electorales, como se llaman. Entonces, esa cultura, y oye, fueron 2 jóvenes, es lo lamentable, que fueron 2 jóvenes, que si tú me dirías que fueron 2 sesentones, que hace mucho ya te han acostumbrado a la mañosería electoral, pero en cierta medida lo podría entender. Pero yo pienso, como tú planteas, Julio, es que ese Congreso debe abocarse a que erradiquemos definitivamente, que enterremos definitivamente esa cultura de que cada vez que vamos a participar en un proceso electoral todo el mundo piensa que va a haber trampa, o que los que están en el accionar están calculando cómo es que van a hacer la trampa. Hay mucha esperanza en el Congreso que ha surgido de estas elecciones. Fíjate, en el Senado solamente repitieron 3 senadores, los demás son senadores nuevos, ¿verdad? Y en la Cámara de Diputados han surgido una serie de jóvenes de los diferentes partidos políticos que llenan de esperanza, ¿verdad? De que va a haber un cambio en el hacer político, en el quehacer político dominicano. Y eso es muy bueno. Y la verdad es que tenemos esperanza. Yo decía en un programa anterior, por donde primero tiene que comenzar esos jóvenes el verdadero cambio es transformando éticamente ese Congreso. Sí. Ese Congreso. Empezando por el barrilito y el correlito. Exactamente, empezando por eliminar todos los privilegios. Oye, hay países que no tienen absolutamente nada de esos privilegios. Señores, lógicamente tendríamos que estamos del cielo a la luna, ¿verdad?
de la Tierra a la Luna, pero yo no creo que para ser legislador o funcionario de tal nivel hay que tener el principio de que voy por los privilegios exorbitantes. Así es, así es. Bueno, Mira, otro tema, Julio, que estamos ya al final del programa, es que, bueno, en el Partido de la Liberación Dominicana todavía siguen las quejas, ¿verdad? Y ahora que se va a sentir con fuerza de por qué perdieron las elecciones. bueno, yo siempre te está diciendo que se puede reactualizar la frase del 96, me parece que fue Lionel, que no supo por qué ganó, no sabe por qué perdió. Entonces entre ya los dirigentes han comenzado a opinar, etcétera. Hay uno, amigo de ustedes, y es amigo mío también, Te votó. que él dijo que el PLD perdió las elecciones porque los americanos no querían que siguiera gobernando. Bueno, Ese fue el doctor Euclides Gutiérrez Félix, historiador, ¿verdad? Intelectual, como usted quiera. Y otras cosas más que no se dicen. Ahora, lo que no entendió Euclides y no entendió la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, me estoy refiriendo, es que no es porque los americanos no quisieran. Los americanos, lógico, no querían que se le armara un lío aquí, en el país, pero no era porque el PLD siguiera o no siguiera. A los americanos le daba lo mismo que el PLD siguiera o no siguiera, si le defendía sus intereses, porque así actúa el poder norteamericano. Si tú le defiendes sus intereses, yo no me importa quién sea. Ahora, claro, yo no quería que se le armara un lío aquí con la reforma constitucional. Y no quería agregar desestabilización en el continente, en el Caribe, más la que tienen en Bolivia, la que tienen en Venezuela, la que tienen con Nicaragua, la que tienen en Colombia. No quieren, ¿verdad? mira, Ahora. Oye, Tomás, yo sé que ya estamos en la recta final, pero brevemente te voy a referir a eso. No, pero lo que te quiero, antes de que para que tú te refieras, lo que no entendió el doctor Euclides Gutiérrez Félix y el comité político es que no eran los americanos. El PLD perdió las elecciones porque la sociedad dominicana fijó como problemas esenciales que lo abatían la corrupción. Lo llevó desde desde un décimo lugar que estaba en todas las encuestas, lo colocó en los 3 primeros lugares. La corrupción de Estado. La corrupción de Estado, correcto. Y no entendieron eso. Sí. Como no entendieron eso, siguieron con oídos sordos y vinieron los resultados electorales. Mira, Tomás, brevemente voy a resumir. La revolución de abril se dio con el objetivo de respetar la Constitución y la vuelta a la presidencia de Juan Bosch sin elecciones. Vinieron los americanos y condenamos eso. Debía ser una vergüenza política que un poder extranjero le diga al comité político: señores alumnos del profesor Juan Bosch, párense ahí, respeten su Constitución. Debía darle vergüenza al comité político. O por lo menos quien lo dijo. Tenga que decirle: señores, ustedes son los alumnos de Juan Bosch, respeten la Constitución, eso no va. Entonces, yo creo que si ellos analizan, no digan que los americanos no quieren, que analicen eso bien para que puedan tal vez arribar a algunas conclusiones que se pudieran aproximar a la realidad. O sea, es una vergüenza que de fuera te digan a ti que tú debes arreglar tu casa porque tú la tienes desordenada. Pero Julio y Tomás, amigos televidentes, esa explicación de tu ex amigo y del amigo de Julio César es una explicación buscando la quinta pata al gato, recordando que el gato era cojo. Porque no solamente esa, también están explicando que la derrota se debió al lío que le armó Leonel Fernández al salir. Y no están buscando el problema adentro, que era ellos que lo tenían o que lo tienen. Entonces, se están tratando de tirarle la canana a los de afuera con tal de quedar aparentemente bien con la base de ese partido. Porque la base de ese partido sabe que lo que metieron la pata fueron los dirigentes nacionales, y entonces ellos ahora quieren buscarle la quinta pata al gato. Reitero, el gato era cojo. Y entonces, para salirse del bulto, para salirle, tratar de enmarañarle la mente a la gente de la base de ese partido que está empezando ya a abrir los ojos en base a que el presidente de la República
Y los dirigentes de ese partido fueron los que hicieron que ese partido perdiera. Así es. Bueno, Bueno, Julio, antes ya de irnos, ¿qué sabe de Puerto Rico? Pasó Isaías por allá. sí, bueno, en Puerto Rico ha caído cerca de 10 pulgadas de lluvia. Oh, qué bien. Bastante. Hablé con mi hermana hace un par de horas y está lloviendo bastante porque este fenómeno lo que trae es eso, mucha lluvia. Eso es lo que necesitamos aquí, muchas lluvias. Sí, ya incluso la gobernadora solicitó el estado de emergencia a la rama legislativa y está en esa fase, pero ha llovido bastante y el agua parece que va a hacer mucho estrago. Ya se hacía falta mucho agua, por los embalses estaban vacíos, Sí. pero tú sabes que, bueno, la gente dice que lo que el agua daña lo repone. Vamos a ver que sea así, ¿verdad? Claro, claro. Mira, Aquí necesitamos mucha agua, Julio. Julio, Así es. cerca de 650 era el diámetro, 650 kilómetros, el diámetro de este fenómeno. Imagínate todas esas nubes cargadas, agua que viene para abajo. Aquí hay 5 provincias que han sido puestas en alerta roja. Se trata de la provincia de Altagracia, con la isla Beata inclusive, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, la provincia de San Cristóbal. Sí, bueno. Sí. A ver, mucha agua. Bueno, pues vamos a ver si estaremos ya presentes en el próximo programa y que podamos seguir con los avances de estos análisis. Bueno, hemos concluido, señores, por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Adán Boven y Tomás Uriel Pérez, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.